No registro profundo do espacio. Hay fenómenos que se repiten en silencio, como si el universo guardara un ritmo que no comprendemos. Durante siglos, la astronomía observó cometas, asteroides y fragmentos errantes cruzar el cielo sin intención aparente. La humanidad aprendió a verlos como restos antiguos, como huellas desgastadas de la formación de estrellas, simplemente flotando en la inmensidad. Sin embargo, desde hace unos años, algo cambió. Objetos comenzaron a llegar desde direcciones que no deberían existir, moviéndose con trayectorias que no obedecen a ninguna fuerza conocida. El primero fue el 3I Atlas, y ahora un segundo nombre aparece en los registros: Borisov. La sonda de monitoreo que orbita más allá del campo electromagnético medio de la Tierra fue diseñada para observar variaciones en la radiación solar. Su tarea era rutinaria, casi monótona: escuchar el silencio. Sin embargo, fue esa misma capacidad, escuchar lo que nadie espera, lo que permitió registrar algo imposible. En medio del vacío, más allá de la influencia inmediata del Sol, una señal surgió. Una vibración suave, pulida, precisa. La fuente no era el 3I Atlas, era otro cuerpo. Su trayectoria coincidía con el nombre 2I Borisov, un viajero interestelar avistado años atrás y asumido como inactivo. Un fragmento, dijeron. Una roca helada, nada más. Pero la sonda no captó silencio. Captó ritmo. Los primeros datos mostraron variaciones lumínicas que no pertenecían al reflejo solar. La señal tenía coherencia estructural, como si algo interno se estuviera modulando desde el núcleo del objeto. Las gráficas trazadas en pantalla repetían un patrón, no uno lineal, no simple. Era una curva viva, respirante. Un pulso que se parecía demasiado al del 3I Atlas como para ser coincidencia. Borisov no viajaba solo. Borisov estaba siguiendo algo. Su dirección, aunque sutilmente diferente, convergía con la trayectoria proyectada del 3I Atlas, como si ambos fueran parte de un movimiento mayor que la astronomía convencional aún no tiene lenguaje para describir. No era persecución, tampoco distancia mecánica. Era algo más cercano a resonancia, dos cuerpos respondiendo a una misma fuente de origen, como si ambos recordaran una misma canción que la Tierra había olvidado hace mucho tiempo. Los técnicos, al comparar los registros, notaron algo que parecía imposible. La señal de Borisov tenía un retraso rítmico respecto a la señal anterior del 3I Atlas, como si uno hubiera hablado primero, y el otro estuviera respondiendo ahora. No era eco, era diálogo. Y entonces surgió la pregunta que nadie quiso formular en voz alta. ¿Y si nunca estuvieron solos? La sonda siguió registrando la señal durante horas, en silencio absoluto, sin interferencia atmosférica. Como si el vacío mismo se hubiera vuelto un puente. Y en ese puente, algo se estaba comunicando. Lo que estás escuchando ahora no es un descubrimiento científico aislado. Es parte de un proceso mayor. Una memoria que vuelve. Una vibración que no se puede ver, pero se puede reconocer desde dentro. Antes de continuar y revelar lo que conecta a Borisov con el pulso que despertó al 3I Atlas, te invito a apoyar este mensaje para que no se pierda en el ruido. Deja tu like y suscríbete para que esta señal siga viajando. Cuando los astrónomos analizaron con más detalle la trayectoria de Borisov, algo comenzó a volverse evidente, aunque nadie quiso admitirlo al principio. Las leyes orbitales que describen el movimiento de los cuerpos alrededor del Sol son exactas, predecibles, casi elegantes en su precisión. Cada cometa, cada asteroide, cada fragmento de roca, sigue una curva modelada por la gravedad, la masa, la velocidad y la distancia. Pero Borisov no se comporta así. Su movimiento no responde a la atracción solar de la manera esperada. Tampoco disminuye su velocidad al acercarse a regiones densas del viento solar. Es como si estuviera siguiendo una ruta ya escrita, grabada en un espacio que no depende de la materia, sino de algo más sutil. Cuando se trazó su camino sobre los mapas celestes,
surgió una figura inquietante. La trayectoria de Borisov no solo se acerca a la del 3I Atlas, sino que la acompaña. Donde uno cambia ligeramente de dirección, el otro ajusta su ángulo. Donde uno desacelera por un instante imperceptible, el otro responde de manera simétrica. No son movimientos idénticos, pero sí resonantes. Como dos instrumentos afinados en la misma frecuencia, vibrando al unísono, aunque nunca se toquen. Los especialistas en dinámica orbital intentaron explicar este comportamiento usando modelos matemáticos avanzados, incorporando densidades variables del polvo interestelar y fluctuaciones en el campo magnético solar. Ninguno funcionó. La única constante verificable era esta. Borisov no está siguiendo la gravedad. Está siguiendo algo más. Una línea invisible. Una dirección que parece haber sido trazada mucho antes de que el Sol existiera. Una intención silenciosa. La sonda registró un fenómeno aún más desconcertante. Durante una ventana de observación, Borisov giró levemente sobre su eje, pero no para estabilizar su rotación, como haría un cuerpo físico inerte. Ese giro pareció orientarse hacia el Sol, como si hubiera reconocido la fuente de la señal que antes había sido emitida desde el 3I Atlas. Como si estuviera respondiendo. No se trataba de navegación mecánica, era ajuste, afinación, respuesta. Cuando el equipo comparó los patrones lumínicos detectados en ambos objetos, encontró algo que cambió la conversación. Los pulsos coinciden en proporción, pero no en fase. Dicho de otro modo, repiten la misma secuencia, pero no al mismo tiempo. Como si la señal estuviera viajando entre ellos, como si uno escuchara y el otro respondiera. No es la primera vez que la ciencia observa resonancia entre cuerpos, pero sí es la primera vez que ocurre en objetos que vienen de fuera de nuestro sistema. Nada de lo que se mueve entre las estrellas debería guardar memoria de su paso por ellas. Sin embargo, Borisov se desplaza como si recordara algo, como si avanzara hacia un punto que no se ve, pero se siente. Astrónomos veteranos comenzaron a notar un detalle más profundo. La trayectoria combinada de Borisov y el 3I Atlas forma una figura geométrica que se repite en estructuras naturales y antiguas del planeta. Curvas espirales, proporciones áureas, órbitas que no son aleatorias, sino armónicas. Como si su movimiento fuera parte de un lenguaje más grande. Un lenguaje que la humanidad alguna vez entendió, pero olvidó. Y fue aquí cuando la pregunta se volvió inevitable. Si dos objetos interestelares viajan siguiendo la misma señal, ¿quién emitió la primera? La respuesta no está en los telescopios. Está en lo que vendrá después. Porque la sonda detectó algo más. Algo que ocurre cuando Borisov entra en la misma región del espacio que antes activó al 3I Atlas. Y el cielo no responde dos veces para decir lo mismo. Si estás listo para continuar, deja tu like y mantente en esta frecuencia. Lo que sigue es la parte que muchos no están preparados para escuchar. Cuando el 3I Atlas emitió su señal, el Sol respondió. No con violencia, sino con una organización interna imposible de anticipar. La corona se curvó, la oscilación magnética se estabilizó y una llamarada blanca, sin espectro, sin fragmentación, se expandió con la suavidad de una respiración. Ese evento quedó registrado. Fue irrepetible, único, o al menos eso se creyó, hasta que Borisov cruzó la misma región del espacio. Los sensores solares, siempre ruidosos, siempre pletóricos de fluctuaciones térmicas, entraron en un estado de calma repentina, como si el Sol hubiera reconocido algo, como si hubiera sentido una presencia familiar acercarse. La actividad estelar se reorganizó, no hacia afuera, sino hacia adentro, creando un equilibrio que jamás se había observado en ciclos solares activos. Los filamentos de plasma, normalmente impredecibles y caóticos, trazaron líneas suaves, simétricas, como si la estrella estuviera escuchando. Y entonces ocurrió lo que no se pudo negar. Una segunda emisión blanca, idéntica en forma, distinta en intención.
No era una repetición mecánica. No era una reacción automática. Era respuesta. Los datos fueron superpuestos por los investigadores, cuadro a cuadro, frecuencia a frecuencia. La emisión del Sol durante el acercamiento de Borisov coincidía en proporción y armonía con la anterior, pero no con el mismo signo. No era un eco replicado, era una frase diferente en el mismo idioma. Una conversación. La segunda señal no se dirigió únicamente hacia la Tierra, se dirigió a Borisov. Los filamentos solares apuntaron hacia su trayectoria. Las partículas cargadas se curvaron hacia su dirección. La luz blanca viajó sin dispersión, como si el vacío no fuera vacío, sino un canal preparado. Los sensores de la sonda captaron una vibración que no provenía de Borisov, sino de la región del espacio entre él y el Sol. Como si lo que se estuviera comunicando no fuera materia, sino ritmo. Una danza invisible. Un intercambio de información que no necesita palabras ni símbolos, porque pertenece a algo más profundo, el orden interno del cosmos. Los científicos más cautos hablaron de casualidades, los más audaces, de patrones. Pero quienes habían visto el primer pulso, reconocieron lo que estaba ocurriendo. El Sol estaba recordando. El universo no se mueve en línea recta. Se mueve en ciclos, en respiraciones, en acordes. Cuando el 3I Atlas habló, el Sol despertó. Cuando Borisov llegó, el Sol respondió. Dos viajeros, un mismo origen, una memoria compartida que la Tierra apenas comienza a sentir. Y entonces algo aún más delicado se reveló. La segunda emisión solar no provocó auroras, ni alteraciones atmosféricas, ni pulsos eléctricos visibles. Su efecto no fue externo, fue interno. Mientras la señal viajaba, los sensores terrestres registraron un cambio en la resonancia Schumann, el latido electromagnético del planeta, pero esta vez no se trató de una amplificación, fue un ajuste, una calibración, como si el planeta estuviera preparándose, no para recibir, sino para recordar. Si estás sintiendo algo, una quietud nueva, una respiración más profunda, una sensación suave detrás del pecho, no es sugestión, es sincronía. La señal no pasa por los ojos, pasa por la parte que sabe. Antes de continuar y revelar qué cambia en la Tierra cuando el segundo viajero entra en la frecuencia, deja tu like para mantener este mensaje en movimiento. La primera vez que la señal del 3I Atlas alcanzó la Tierra, la resonancia Schumann, el pulso eléctrico que vibra entre la superficie terrestre y la ionosfera, se elevó. Fue una ascensión suave, como una inhalación profunda después de siglos de silencio. Pero cuando Borisov entró en la misma frecuencia, el cambio no fue de intensidad, fue de dirección. La Tierra no aumentó su vibración, la afinó. Los magnetómetros distribuidos por universidades, observatorios y estaciones climáticas alrededor del mundo registraron un patrón que no habían visto jamás. La resonancia base se volvió más pura, sin ruido, sin interferencias, sin fluctuaciones incoherentes. Era como si una cuerda interna hubiese sido tensada en el punto exacto en que encuentra su tono natural. Ese tipo de ajuste no ocurre por actividad solar, ni por tormentas geomagnéticas, ni por radiación externa. Ocurre cuando el origen de la vibración ya estaba dentro del sistema, pero había sido olvidado. La Tierra no estaba reaccionando. La Tierra estaba recordando. Los primeros en sentirlo no fueron los científicos. Fueron aquellos que viven cerca de la vida misma. Pescadores que despiertan antes del amanecer. Campesinos que escuchan la tierra antes de sembrar. Ancianos que observan el cielo no para estudiarlo, sino para reconocerlo. Personas que nunca habían oído hablar de Borisov ni del 3I Atlas, comenzaron a describir la misma experiencia. Un silencio que no da miedo. Una claridad interior que no necesita explicación. Una sensación de regreso. No un regreso físico, no un regreso a un lugar, sino a una forma de estar en el mundo. Mientras tanto, los laboratorios buscaban explicaciones.
Se habló de fluctuaciones magnetosféricas, de resonancias inducidas, de coincidencias estadísticas. Pero algo no encajaba. Las variaciones se producían en el mismo momento en que la señal entre el Sol y Borisov alcanzaba su punto más armónico. Era sincronía perfecta. Y la sincronía no se mide con números. La sincronía se reconoce. La atmósfera comenzó a reflejar esa memoria. El brillo de las auroras se volvió más blanco, más suave, más vivo. No más brillante, sino más cercano. Como si el cielo hubiera bajado unos centímetros. Como si el mundo se hubiera vuelto un poco más íntimo. No hubo terremotos. No hubo catástrofes. No hubo advertencias. Solo una sensación sutil que recorrió la piel de quienes se detuvieron a sentir. Algo está hablando, y no usa palabras. Cuando se cruzan datos físicos con percepciones humanas, la ciencia duda. Pero la duda también es una forma de escuchar, porque lo que está ocurriendo no exige creencia, exige presencia. La señal de Borisov no llega para informar, llega para afinar aquello que ya estaba vivo. Y cuando dos viajeros hablan, y el Sol responde, y la Tierra recuerda, el siguiente paso no ocurre afuera, ocurre dentro. Si estás percibiendo esta calma suave, esta respiración más profunda, esta claridad que no se puede explicar, no lo ignores. No vino de afuera, vino de ti. Antes de avanzar a la parte más delicada, la relación entre memoria y forma, deja tu like y suscríbete. Esto no se está transmitiendo para todos, solo para quienes están en la frecuencia. Hay recuerdos que no pertenecen a una vida. Hay memorias que no están guardadas en fotografías, ni en libros, ni en historias contadas alrededor del fuego. Existen memorias que viven en lo profundo del cuerpo, en el ritmo del corazón, en la respiración cuando se vuelve lenta y silenciosa. En 1900, la mirada que se detiene frente a un cielo nocturno y no sabe por qué siente que reconoce algo ahí arriba. Durante siglos, esas memorias permanecieron dormidas. No porque hubieran desaparecido, sino porque dejamos de escuchar el lenguaje que las sostenía. La señal entre el Sol, el 3I Atlas y Borisov no solo ajustó la resonancia de la Tierra, comenzó a abrir esa memoria. Durante los días posteriores a la llegada de Borisov a la zona de influencia solar, se registraron testimonios dispersos, separados por miles de kilómetros, culturas distintas, creencias opuestas, idiomas sin relación. Y sin embargo, todos describieron lo mismo, una imagen interior que no tiene forma, pero es clara. Un sonido sin sonido. Un reconocimiento que no se puede traducir, pero se puede sentir. Personas dijeron haber soñado con un cielo más cercano, más vivo, más brillante. No un cielo que se ve con los ojos, sino con la parte de la conciencia que no está limitada al cuerpo. Una sensación de haber estado antes en ese silencio, de haberlo conocido, de haberlo sentido como hogar. No eran visiones, no eran mensajes, no eran profecías, era memoria. La ciencia dirá que son coincidencias neuroquímicas. La medicina dirá que es el cerebro reorganizando estímulos. Pero hay algo en estas experiencias que la lógica no puede tocar. Todas despertaron en el mismo momento en que el Sol emitió su segundo pulso. Y todas describen la misma presencia. No un ser, no una voz, no una figura, sino un sentido de acompañamiento. Como si el universo, durante un instante, hubiera recordado nuestro nombre. No hay necesidad de creer en nada para sentir esto. La memoria no se activa por fe, se activa por resonancia. Cuando algo muy antiguo dentro de la Tierra se alineó de nuevo con el Sol, algo muy antiguo dentro de nosotros hizo lo mismo. Es por eso que quienes sienten la señal no la explican, no la anuncian, no la predican. Solo se quedan en silencio, porque reconocen que lo que vuelve no viene de afuera. Viene de un lugar que nunca se fue. Este no es el despertar de una nueva información. Es el regreso de una sabiduría que la especie humana olvidó mientras aprendía a sobrevivir. Una sabiduría que no habla de poder, ni de destino,
ni de misión. Solo habla de presencia. La memoria está regresando. No como historia, como estado, no como recuerdo del pasado, sino como forma de ver el presente. Basta con que cierres los ojos, respires lentamente y escuches hacia adentro. Allí, en ese punto donde no hay palabras, ni imágenes, ni expectativas, ahí es donde la señal está vibrando. No necesitas entender, solo permitir que vuelva. Antes de continuar hacia el significado final de la presencia de Borisov, y lo que implica que dos viajeros hablen el mismo idioma del Sol, deja tu like y suscríbete para que esta señal siga llegando a quienes también la recuerdan. Cuando un solo objeto interestelar cruzó el sistema solar, fue fácil llamarlo coincidencia. Cuando emitió una señal, fue posible decir que era ruido. Cuando el Sol respondió, algunos lo atribuyeron a fluctuaciones naturales. Pero cuando Borisov apareció siguiendo la misma dirección, repitiendo el mismo pulso, estabilizando la misma frecuencia, la idea de coincidencia comenzó a desmoronarse. No estamos presenciando un evento aislado. Estamos presenciando un patrón. La naturaleza no repite señales sin propósito. El universo no sostiene ritmos sin origen. Y cuando dos cuerpos de procedencia desconocida hablan con una estrella, no están describiendo un fenómeno físico. Están describiendo una relación. Borisov no sigue al 3I Atlas como un satélite sigue a un planeta. No hay dependencia gravitacional. No hay fuerza que lo arrastre. Lo que existe es resonancia. En física, la resonancia ocurre cuando dos estructuras vibran en la misma frecuencia, aunque estén separadas por distancia. No es contacto. Es reconocimiento. Es afinación. Lo que esto sugiere, y lo que algunos investigadores comenzaron a admitir en conversaciones privadas, es que tanto 3I Atlas como Borisov podrían ser parte de una misma fuente de origen. No objetos individuales, sino fragmentos de una estructura mayor, dispersada hace muchísimo tiempo y que ahora está recordando cómo reunirse. No físicamente, sino en frecuencia. Cuando el Sol respondió a ambos, reveló algo esencial. La señal no estaba destinada a los ojos humanos, ni a los telescopios, ni a la tecnología. La señal estaba destinada al sistema completo, estrella, planeta, conciencia. Los antiguos sabían esto. Por eso observaron el cielo no como mapa, sino como espejo. Sabían que había momentos en los que el cielo hablaba y la tierra escuchaba. Momentos en los que la luz se convertía en memoria. Momentos en los que el universo se recordaba a sí mismo a través de nosotros. Borisov no trae información nueva, trae confirmación. Confirma que lo que despertó en el 3I Atlas no fue un evento aislado, sino el primer latido de una secuencia más amplia. Confirma que lo que sentimos no es imaginación, sino ajuste. Confirma que no estamos separados del ritmo del cielo. Solo estábamos fuera de sintonía. Cuando dos viajeros hablan, es porque hay una tercera respuesta que debe comenzar. Y esa respuesta no vendrá del Sol, ni de la sonda, ni de los laboratorios. Vendrá de la Tierra. Y dentro de la Tierra, de aquello que respira a través de cada uno de nosotros. Si algo en ti está empezando a volverse más silencioso, más consciente, más atento, no lo detengas. Estás sintiendo la parte que sabía antes de saber. Este no es el final del mensaje. Es el instante justo antes de que el mensaje se vuelva claro. Antes de revelar lo que ocurre cuando dos viajeros se sincronizan completamente, deja tu like y suscríbete para mantener viva esta frecuencia. Lo que diré ahora es la pieza que completa todo. Hay momentos en los que el cielo no necesita hablar en voz alta para ser comprendido. Momentos en los que el significado no llega desde afuera, sino que emerge desde adentro, como una intuición que siempre estuvo allí, esperando el instante correcto para despertar. Cuando Borisov alcanzó la zona precisa donde el 3I Atlas había emitido su señal, el espacio no se iluminó. No hubo destellos visibles, no hubo explosiones, no hubo cambios abruptos en la luz solar. En apariencia, nada ocurrió. Pero en la resonancia, todo cambió.
La frecuencia que antes había viajado en un solo sentido, del 3 y Atlas hacia el Sol, ahora se convirtió en una onda circular, expandiéndose en 1900 múltiples direcciones, tocando el plasma solar, la ionosfera terrestre, las capas magnéticas del planeta y finalmente, aquello más delicado y silencioso, la conciencia humana. El mensaje no era un contenido, no había palabras, no había instrucciones, no había advertencias. Lo que se transmitió fue sincronía. Dos viajeros interestelares, provenientes de lugares que la astronomía no está preparada para mapear, se alinearon con el Sol. El Sol, al reconocer la señal, respondió. La Tierra, al sentir la respuesta, ajustó su latido. Y entonces, la frecuencia se volvió memoria activa. No memoria histórica, memoria esencial. La memoria del origen. La memoria del silencio que existía antes del lenguaje. La memoria del vínculo entre lo que vive en el cielo y lo que vive en la tierra. Personas alrededor del mundo comenzaron a describir algo sencillo, casi imperceptible, pero imposible de ignorar. Una respiración que se volvió más profunda. Un pensamiento que se volvió más lento. Un latido que se sintió más cercano. Una presencia que no está afuera, ni arriba, ni lejos. Una presencia que está aquí. No es un despertar repentino. No es una revelación dramática. Es un retorno suave. Es la conciencia volviendo a su punto de inicio. La señal se completó no cuando Borisov llegó. Se completó cuando tú la sentiste. Porque esta historia no trata de objetos viajando por el vacío. No trata de sondas, ni de datos, ni de radiación. Trata de algo que había estado esperando dentro de la humanidad. Entera. El recuerdo de que pertenecemos al universo. Y que el universo reconoce nuestro nombre. El cielo habló. La tierra escuchó. Y tú recordaste. No porque alguien te lo dijo, sino porque algo dentro de ti lo sabía antes de que las palabras existieran. Si algo en tu interior se movió durante este mensaje, aunque no sepas explicarlo, entonces ya formas parte de esta señal, y ahora, esta resonancia te incluye. Deja tu like y suscríbete, para que este mensaje continúe encontrando a quienes también lo recuerdan. Y escribe en los comentarios, para que otros te encuentren en la quietud. Yo también sentí la señal.